¿Qué tal? Estamos en otra edición de Leyendo con el Autor. Hoy tenemos el honor de tener a Laura Elizalde como invitada. Laura es documentalista, escritora y ha ganado el premio del Fondo Nacional de las Artes en el género de novela en el año 2009 por su novela Pericles de Atenas. Gracias, Laura, por estar. ¿Cómo muchas estás? gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, escribiendo, como siempre, o bueno, tratando de escribir, como que eso tiene la escritura, que un poco no hay un método, ¿no? Sería, si hubiera un método de escritura sería como más fácil escribir, pero aunque uno va adquiriendo oficio, siempre la escritura tiene como un poco de cuestión mágica. Entonces nada, uno siempre está finalmente ante una página en blanco y bueno, pero finalmente surge algo. Finalmente surge, y a veces con dolor, ¿no es cierto? Sí. Con preocupación por lo menos. Sí, totalmente. Pero surge. ¿Cómo llegás a la literatura? Porque vos sos socióloga de profesión. Sí. De formación, de digamos. formación. De formación. No, en realidad como que pasé por una etapa como más científica en la que aparece la sociología, en la que aparece la epistemología, porque después hice una maestría en epistemología, y me parece que bueno, que el mundo académico tiene un tiempo, y después fue un poco lo autodidacta y el empezar a leer lo que a uno le atrae y le gusta leer, y ahí apareció, no la literatura solamente, sino como que pensé que la literatura podía ser un cruce entre filosofía, historia y poesía, que en algún momento de la historia se habían desvinculado, pero que la literatura era el campo para hacer eso. Para cruzar historia, para cruzar todo y eso. Filosofía. Y la literatura como un campo en donde se puede pensar muy ampliamente desde lo racional y desde lo poético. Y bueno, creo que eso es... Bueno, eso se ve en tus obras, ¿no es cierto? Aunque más, digamos, sin llegar a las novelas, o bueno, también con las novelas, pero si uno quisiera visitar el blog que vos tenés, que podríamos decir cómo se llama. Sí, el blog se llama escribiendoideas.wordpress.com, y ahí a veces escribo algunos fragmentos, pocos, pero sí por ahí comparto otros autores que se ven un poco las predilecciones, claro, las selecciones tuyas. Que me interesa como leer, escuchar, compartir, y que un poco son como mis guías. Vos venís de la provincia de Buenos Aires, del Sí. interior de la provincia. Sí, nací en Maipú, en una ciudad chiquita cerca de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, pero vivo acá desde los 17, 18, que empecé sociología, y bueno. Ya te quedaste. Y ya me quedé en la ciudad, pero bueno, también el contacto con la naturaleza, de todo lo que es la infancia y la adolescencia, eso es como importante, me parece, como, digamos, tener esa experiencia para un escritor. Que por ahí un escritor urbano no tiene eso. Digamos, bueno, por ahí yo tampoco soy una escritora urbana, digamos. Claro. Y quizá por eso me remito más a la antigüedad. Claro, eso te quería preguntar, porque es curioso que en las tres novelas, una tuya y otras en coautoría con Dalmiro Sáenz, las tres hablan de un tiempo que pasó aparentemente hace mucho, ¿no es cierto? Se toman personajes históricos. Sí.
¿Por qué esa elección? Más allá de, bueno, claro, de gustarte el cruce entre la historia, la filosofía. Pero... Primero porque creo que es una época, todas las culturas antiguas son como, me parece que tenemos que volver a mirarlas y volver a aprender de ellas, que no son tan fuera de lo actual como pretendemos. Y segundo porque siento que estoy cercana a ese momento, digamos. Me acuerdo que cuando leí Memorias de Adriano, sí, de Marguerite Yourcenar, ella al final pone un apéndice con frases del momento en que ella va escribiendo y las cosas que le suceden. Y plantea justamente eso, dice, a veces conocemos menos, estamos menos cerca de un familiar, un padre, una madre, que de alguien de la antigüedad, conocemos capaz que mucho más detalles. Entonces, como también la temporalidad es algo relativo, sí, sobre todo en la poesía, en la literatura y en el pensamiento mismo, ¿no? Por eso también elegí Pericles, porque me parece que es un momento en el que nace de alguna manera la filosofía, la democracia, y un modo de pensamiento que es clave para la historia posterior. Claro. Y bueno, igual tampoco, digamos, hay como una explicación muy racional de por qué, seguro. Sino que siento una gran afinidad sobre esos tiempos y como que en realidad voy más hacia atrás todavía ahora, digamos. Con lo que estás haciendo ahora. Con lo que estoy haciendo, con lo que estoy leyendo sobre todo. Es impactante cuando uno lee la novela, el nivel de detalle de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Que vos te imaginás, bueno, te habrás documentado. ¿Cómo es un poco ese proceso? Sí, bueno, Pericles me llevó mucho tiempo. Fueron casi 4 años de mucha lectura, pero, digamos, la información en un momento, digamos, si no, hubiera escrito un libro de historia. Claro. Y es diferente. Entonces, es eso, es meterse justamente en el detalle de la vida cotidiana, poder como visualizar y sentirse un cotidiano de ese momento. Es que eso es lo que se transmite. Uno va caminando con Pericles, ¿no? Por las calles, por claro. Por los lugares que va transcurriendo la novela. Yo creo que la literatura está ahí, en el detalle y en lo cotidiano, porque, digamos, un personaje, o por lo menos en el desarrollo de una novela, un personaje tiene que ganarse el derecho a decir grandes cosas, ¿no? Entonces, esa cotidianidad, entrar como por la puerta de atrás, digamos, de la historia, y después recién cuando el personaje ya como adquiere verosimilitud y importancia, recién ahí por ahí puede decir las grandes frases que después leemos en libros de historia, claro, o grandes discursos. Donde aparece la historia más institucional, si claro, se quiere, ¿no? Exactamente. ¿Se podrían trazar algunas líneas de contacto con la actualidad, te parece, con el personaje de Pericles, con cosas que suceden en la novela? Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho la cuestión de una organización social, de la democracia como hecho político y digamos la participación de los iguales como elemento. Sí, de hecho está escrita pensando en actualizar eso, en que sea actual, que nos llegue a nosotros o al lector en términos de repensar la propia realidad, claro, respecto de lo que es la democracia, de lo que es el pensamiento filosófico, digamos, de muchas estructuras que tenemos que por ahí
también me parece que lo interesante es que por ahí, desde el punto de vista filosófico, Platón define, y como que todos leemos Platón en adelante. Y bueno, Platón es como, por lo menos según Castoriadis, que es alguien que leí bastante al respecto, es como un poco el negador de ese momento democrático de Atenas de Pericles, porque lo ve como una cosa, como un populismo, como una cosa, y bueno, me gustaba poner luz sobre ese proceso histórico en el que por ahí un ciudadano de Atenas por un día podía ser, digamos, como si fuera hoy un presidente de la nación, ¿no? Claro. Y que todo estaba en duda. O sea, una ley creada por un colectivo de personas, si en un momento eso era puesto en duda por ese mismo colectivo en el tiempo, eso podía ser modificado, quitado. Eso, digamos, desde el punto de vista como más político, ¿no? Claro. Es impresionante cuando, en un momento de la novela, cuando Pericles prepara el primer discurso que va a dar ante la asamblea, reflexiona y dice que tiene que hacer que los demás se quieran a sí mismos para que quieran el proyecto que él tiene para la ciudad, para Atenas, ¿no? Claro. Sí, porque un poco es el primer momento en que, si bien antes ya se había hecho una apertura y la aristocracia no era tan importante, en ese momento es donde, digamos, todos los integrantes de por ahí las clases que nunca habían accedido a la participación política acceden y tienen la palabra, entonces tienen que reconocerse como que tenerse son, confianza, claro, ¿no? que Creo son que poseedores de una palabra, ¿no? Que, digamos, todos somos seres políticos y no que... Porque también después está esa otra cuestión de la ciencia política. Entonces, si yo no estudio la ciencia política, no pareciera tengo... que no voy a poder ejercer. Claro. Y lo que sucede ahí es todo lo contrario. Ahí se está creando, digamos, la política en la práctica diaria y en el diálogo. Claro. Como, digamos, como síntesis de algunas líneas, vuelvo a la pregunta, ¿no? Que llegan hasta hoy, ¿qué podríamos decir como síntesis de algunas líneas que se continúan desde lo político a lo que sucedió hoy, ¿no? Desde lo que sucedía en la época de Pericles, claro, a hoy? Me parece que es como la apuesta del ser humano por hacer una sociedad que mejor, en diálogo, en libertad, y que por ahí hay momentos históricos como este de Atenas, en que, bueno, se da esta conjunción entre que hay nuevos filósofos y hay nuevos poetas y hay una participación política enorme. Bueno, digamos, como retomar eso como posibilidad siempre, ¿no? También el ser como ser creativo, que todos somos seres creativos y creadores y que nos podemos un poco hacer a nosotros mismos en cualquier momento. Desde ese lugar, esa apuesta total como del ser humano. Y bueno, un poco como está estructurada la novela, que empieza con la nada, porque él se pregunta por qué hay algo y no más bien nada, y termina con un después de todo, que es muy griego y es como muy humano, que al final uno puede hacer una cosa impresionante como fue el Atenas de Pericles, y que finalmente después por ahí caiga nuevamente en la nada y después en algún momento histórico otros grupos humanos lo tomen y lo rehagan y lo repiensen, ¿no? Bueno, seguimos en un ratito, Laura. Gracias.
Bueno, seguimos con Laura Elizalde, hablando de Pericles de Atenas. Es interesante también en la novela el rol de la mujer de Pericles, de su segunda mujer, digamos, que tiene una escuela de oratoria. Digamos, uno si profundiza un poco en el estudio de la historia, pero en sentido común podríamos decir que es casi impensado, ¿no? El rol de la mujer en esa época, de algunas mujeres siempre haciendo la salvedad. Sí, en realidad es bastante terrible, ¿no? La cuestión de las mujeres en la antigüedad. Sí. Aspasia, como decís, es un caso totalmente atípico, y porque además no cumple el rol de la mujer como ama de casa de ese momento, que directamente estaba en los gineseos, que eran los lugares donde estaban las mujeres, y no interactuaba casi para nada con los hombres, salvo para, digamos, como la reproducción de sus para procrear, hijos, de alguna manera legítimos, ¿no? Y es complejo pensar las mujeres de la antigüedad porque casi no hay información, porque hay muy poco y lo que hay es a través de una mirada masculina. Siempre, también. Claro. Entonces es muy... bueno, es un síntoma que no haya información, ¿no? Es muy complejo. De hecho, ahora estoy escribiendo otra novela en la que uno de los relatos, digamos, es una mujer, y me cuesta muchísimo la cuestión cotidiana que hablamos, claro, porque siempre está atravesado por muchas cuestiones masculinas, y las mujeres como algo casi, digamos, como por debajo de los esclavos, ¿no? Claro. Entonces es muy impresionante eso. En otras culturas, vos que has investigado otros pueblos de la antigüedad, pasaba más o menos lo mismo, digamos que es una condición... Sí, casi siempre pasa lo mismo. Por eso quizá lo que, digamos, empecé a ir más atrás todavía y a leer un poco más lo mitológico. Sí. Porque en realidad, digamos, a pensar en ese quiebre de lo que se supone que fue el matriarcado como organización social, y cómo después las mitologías del patriarcado posterior lo que hacen es como resignificar esos mitos, y bueno, en eso estoy un poco como leyendo bastante un libro de Robert Graves que se llama La diosa blanca, que es mitologías comparadas, y donde él trata de retomar un poco esta cuestión de la negación de las mujeres, incluso en las constituciones, digamos, mitológicas de las sociedades, como que es el hombre y la mujer no está. Pero bueno, hay como que leer entre líneas, por ejemplo, la Teogonía de Hesíodo, donde por ahí aparece el tema de las mujeres. Si pensamos que hace relativamente poco la mujer, por lo menos en nuestro país, adquirió derechos políticos. Claro, sí. ¿No? Es pensar en 2000 años hacia atrás. Sí, es como... Igual, claro, uno imagina muchas cosas, porque por ahí en la cotidianidad había otros vínculos, otras maneras de construir relaciones de identidad entre las mujeres. Si uno piensa en Safo, que finalmente es alguien que el mismo Platón la pone como la 10ª musa y demás, porque es como imposible como tapar el sol con la mano, entonces debe reconocerla. Pero uno, ¿cómo reconstruir ese mundo de mujeres que era como un colegio de mujeres en las que se enseñaba música, se enseñaba poesía, y después con toda la cuestión ideológica que se le pone encima, ¿no? Claro.
porque es como difícil pensar esa cotidianidad. Me parece que lo mitológico es lo que más nos acerca, e intentar pensar en ya que somos mujeres, digamos, algunas que escribimos, identificarnos con eso y ver cómo lo imaginamos, más claro. que tenemos. En realidad, bueno, la novela que estoy escribiendo ahora, la mujer esta que cuenta la historia, una de las historias, es un poco la memoria. Entonces, es eso, es la memoria y intenta ir hasta lo mitológico como más inicial. Claro. Donde había un mundo mucho más horizontal, con otro orden jerárquico, porque era un orden matriarcal, distinto. Claro. Pero bueno, cómo poner eso en lo cotidiano. Es bastante complicado. Y en una escritura, ¿no? Claro. Cosa. Sí. Vos sos cineasta también, documentalista. Sí, un poco. Sí, me interesa la imagen también, sí. ¿Y cómo se funde con la novela tu trayectoria como documentalista? Bueno, no se funde tanto ahora, digamos, porque empecé con el tema de la imagen, buscando una cosa más poética en la imagen, pero después me metí más en lo documental, y ahora de hecho estoy como bastante metida en lo documental asociado a los pueblos originarios y a la lucha indígena actual, digamos, de los pueblos existentes hoy. Y bueno, y por ahí son como dos niveles. Una cosa es como el cine desarrollado con tiempo y demás, y otra cosa es el ahora de comunicar lo que sucede, y lo que tenemos que hacer es comunicar más que pero bueno, pero siempre igual me interesa como herramienta estética. Dentro de lo que es documental, lo que más me atrae es Chris Marker, que hace una especie de documental y a la vez una cosa muy estéticamente para mí interesante, que es lo que él llamaba ensayo fílmico. Y bueno, ¿qué estás haciendo concretamente con el tema de los pueblos? Mira, ahora, bueno, yo estoy en una agrupación que se llama Resistencia Com, que tiene que ver con la comunidad Potavena Pognana Bogó de Formosa, que estuvo acá acampando en el 9 de julio por una represión que hubo en defensa de sus territorios. Y de hecho hace poco terminamos un documental con otra directora también, que habla un poco de la problemática de los pueblos originarios y campesinos en un marco de lo que es el despojo de territorios, cuando, por ejemplo, está el avance de la soja o la minería. Entonces, bueno, ahí hicimos un largometraje que es un poco de varias voces, así como coral, hay varias entrevistas. Y bueno, eso es lo último que... Está bien, nos vamos un poco de la novela, pero no importa. Pero sí. ¿Cuáles son las formas de difusión, digamos, de ese material que vos vas haciendo? Sí, mira, nosotros hicimos... Es bastante alternativo porque, bueno, no hay mucha opción de comunicación. Nosotros tenemos un blog que se llama Resistencia Com, y Facebook, y lo estrenamos en el Bauen también el año pasado, a principio de año, perdón, de este año. Después del otro, hace poquito estuvo en el Festival Underground, acá en el Arte Cinema. Y bueno, por ahí donde nos van invitando, así de colectivos que les interesa como debatir estos temas, claro, de lo que sucede con los reclamos. Instalarlos también, ¿no? Porque... Sí.
Y bueno, y también la idea es justamente que en cada lugar donde lo proyectamos, después invitamos directamente a ellos, a Félix Díaz, por ejemplo, que es un referente de los pueblos originarios, o a Octorina Zamora, que es una huichí de embarcación de Salta, para que directamente, digamos, podamos escuchar la voz directa de ellos. Que es interesante porque para las personas que por ahí viven dentro del urbano, es como una voz casi nunca oída y que creo que llega, o sea, impacta mucho. Así que, digamos, ahí básicamente estoy en esa lucha, y que también de alguna manera tiene que ver con la novela en el sentido de lo que son las culturas antiguas y cómo las culturas originarias de América o de lo que se llamaba Abya Yala también preservan toda una sabiduría que tiene mucho en común con las sabidurías de la antigüedad y que quizá tendríamos que volver a escuchar en función de, digamos, de lo que pasa con la ecología, por ejemplo, y un montón de cuestiones, ¿no? Sí, en función de nosotros mismos, claro, también, ¿no? Como sí, por una cuestión de supervivencia, ¿no? Sí, así que bueno, creo como que eso, hay una conexión entre esa antigüedad que estudio, que está en Europa, pero que creo que bueno, a esa cultura antigua europea como le cortaron las raíces, sí, pero que ancestralmente está ahí, y bueno, así que... Bueno, vamos a volver a Pericles y te vamos a pedir que nos ofrezcas un fragmento de la novela, como para despedirnos con eso. Bueno, esto es las últimas páginas donde una vez que Pericles muere, es la oración fúnebre imaginaria de Aspasia de Mileto a Pericles de Atenas. Una moneda de plata entre tus labios finos, la moneda bárbara con el caballo tallado colgando de tu cuello, el casco dorado en tu cabeza y la visera baja, tapando el rostro desfigurado por la peste, tapando tu rostro que se ha ido, que habita en la escultura que hizo en tu honor Crésilo y en mi memoria y en el escudo de Atenea junto a Fidias. Te he vestido con la túnica blanca, bien plegada, que te llega hasta los tobillos, y el manto púrpura encima. Tu espada se la he dado a nuestro hijo. Amanece, con tu cuerpo bajo el manto púrpura, sobre el clino te llevan para la procesión. Como es la costumbre en los funerales, tus pies traspasaron primero el umbral. Esta vez para no volver como cada tarde, para no volver a esta casa a besarme la frente. El hombre con quien he compartido la vida murió ayer en horas del crepúsculo. Ha muerto y no ha muerto Pericles de Atenas. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.